Me llamo Julián Ferreira, aunque durante décadas todos me conocieron como el Padre Julián. Hoy, ya con más de 70 años, puedo hablar con cierta calma de aquello que marqué en silencio como una herida imposible de cerrar. No siempre fui un hombre dispuesto a reconocer mis errores. Durante mucho tiempo preferí callar, obedecer, aparentar fidelidad absoluta a la Iglesia. Fue esa obediencia ciega cultivada desde mi juventud la que me llevó a ser cómplice de algo que me atormenta aún en las noches más tranquilas. Una vez ayudé a trasladar a un abusador de parroquia con mis propias manos, creyendo que protegía a la institución, cuando en realidad estaba encubriendo el mal. Nací en 1952 en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, Brasil, a orillas de un río que se desbordaba cada verano. Éramos 8 hermanos, hijos de un campesino que apenas sabía firmar su nombre y de una madre devota que rezaba el rosario mientras amasaba el pan. Desde niño fui distinto a mis hermanos. Ellos jugaban al fútbol en la calle polvorienta, trepaban a los árboles de guayaba, se peleaban y reían como torbellinos. Yo, en cambio, buscaba el silencio. Me fascinaban los libros viejos de la sacristía, los misales en latín, las estampas de santos descoloridas. A los 12 años ya ayudaba en misa, como monaguillo, y el párroco, un anciano llamado Padre Tomás, me repetía que tenía rostro de sacerdote. El seminario menor me recibió a los 15. Era 1967 y Brasil hervía bajo la dictadura militar. En las calles, la policía perseguía a estudiantes y obreros que pedían libertad. En los claustros, en cambio, se respiraba otro tipo de disciplina. Despertábamos a las 5, rezábamos maitines en coro, estudiábamos filosofía escolástica, trabajábamos en los huertos. La vida era austera, casi monástica, pero yo me sentía orgulloso de vestir sotana corta, de ser parte de algo grande, eterno, sagrado. Creía firmemente que había nacido para servir a Dios. En 1974 fui ordenado diácono y 2 años después sacerdote. Tenía apenas 24 años, los ojos encendidos de ilusiones y un corazón ingenuo. Mi primer destino fue la parroquia de San Bartolomé, en un valle cafetalero rodeado de montañas verdes. Allí conocí a hombres y mujeres sencillos, campesinos de manos callosas, que ofrecían su fe como único tesoro. Yo pasaba largas horas confesando, visitando enfermos, enseñando catecismo. Me parecía que mi vida tenía sentido. En ese tiempo creía que la Iglesia era un refugio inquebrantable, la roca firme sobre la cual nada malo podía prosperar. Pero pronto empecé a descubrir grietas. En 1977, el obispo de la diócesis envió a San Bartolomé
a un nuevo sacerdote, el padre Renato Salazar. Era un hombre alto de sonrisa magnética, acostumbrado a imponerse con su sola presencia. Los fieles lo adoraban. Llevaba siempre regalos para la comunidad, hablaba con voz fuerte en las homilías, sabía ganarse el respeto de todos. Yo, joven y sin experiencia, lo admiraba, y al mismo tiempo sentía en él algo inquietante. Sus miradas se alargaban demasiado sobre los muchachos del coro, sus preguntas en confesión eran más curiosidad carnal que guía espiritual. Al principio lo justifiqué, quizá era un estilo pastoral distinto, pensé, pero algo dentro de mí se resistía. El ambiente político del país no favorecía a quienes levantaban la voz. El régimen militar toleraba a la Iglesia solo en la medida en que no desafiara su poder. Muchos sacerdotes comprometidos con los pobres eran perseguidos, vigilados, encarcelados. En ese clima de represión, cuestionar a un sacerdote carismático como Renato parecía impensable. Y sin embargo las señales eran cada vez más claras. Algunos monaguillos evitaban quedarse a solas con él. Un catequista me confesó en voz baja que Renato lo incomodaba con preguntas extrañas. Yo escuchaba, asentía, pero no sabía qué hacer. La obediencia había sido sembrada en mí desde el primer día de seminario, y desobedecer era casi un pecado mortal. En 1978 me pidieron que acompañara a Renato en varias visitas a comunidades rurales. Yo era su asistente, su sombra obediente. Recuerdo un viaje en particular a una aldea perdida entre cafetales. Nos hospedamos en la casa parroquial y esa noche escuché ruidos extraños en el cuarto contiguo. Me levanté y vi la puerta entreabierta dentro. Renato estaba demasiado cerca de un joven acólito. No vi todo, pero lo suficiente para comprender. Cerré la puerta en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. Esa imagen me persiguió por años. Al día siguiente, intenté insinuar algo. Padre, quizá deberíamos ser más prudentes con los jóvenes, dije con voz temblorosa. Renato me miró fijo con una sonrisa que no era sonrisa y me respondió: la obediencia es la virtud que más agrada a Dios. ¿Me entiendes, Julián? Bajé la mirada avergonzado, convencido de que había hecho mal en cuestionarlo. Esa fue mi primera derrota moral, mi primer silencio culpable. No pasó mucho tiempo hasta que los rumores llegaron a oídos del obispo don Alberto Moura. Un día me llamó a su despacho. El aire olía a incienso y a madera encerada, la oficina adornada con crucifijos de oro. Padre Julián, me dijo, he recibido comentarios inquietantes sobre el padre Renato. Usted ha estado cerca de él. ¿Qué puede decirme? Yo dudé, pensé en el muchacho de la aldea, en los susurros de los catequistas. Pero recordé también la mirada de Renato, la amenaza implícita y la obediencia que me habían inculcado. Tragué saliva y respondí:
Son solo malentendidos, Excelencia. El padre Renato sirve con celo. El obispo asintió como si ya esperara esa respuesta. Después añadió: la Iglesia debe cuidar su imagen. A veces es mejor mover a un sacerdote a otro lugar donde pueda hacer más bien. Usted me ayudará con la transición. Así comenzó el camino de mi complicidad. Fui designado para acompañar a Renato en su traslado a otra parroquia más grande, más influyente. Yo sabía en lo profundo que no era un ascenso por méritos, sino un encubrimiento. Pero no dije nada. Obedecí. En aquel tiempo estaba convencido de que proteger a la Iglesia era lo mismo que proteger a Dios, y que las debilidades humanas de sus ministros debían resolverse puertas adentro. Esa convicción, hoy lo sé, fue la semilla de mi pecado. Los días previos a la partida vi como algunos jóvenes respiraban aliviados en San Bartolomé. Una madre se me acercó y, sin decirlo abiertamente, me dio las gracias por la salida de Renato. Yo recibí esas palabras con vergüenza, sabiendo que no se iba castigado, sino trasladado a un sitio donde tal vez tendría aún más poder sobre otros. Esa contradicción me desgarraba, pero yo me decía: no está en mis manos. Es decisión del obispo. Con esa excusa lavaba mis culpas. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que fue el comienzo de una larga cadena de silencios. Aquel traslado no fue un castigo, sino un premio disfrazado. Yo participé, llevé los libros parroquiales, empaqué sus pertenencias, viajé con él hasta la nueva comunidad. Y cada vez que lo veía sonreír ante los fieles, cada vez que la gente se inclinaba para besarle la mano, yo sentía que estaba ayudando a cubrir un crimen con el manto sagrado de la Iglesia. Ese es el peso que cargo hasta hoy, y el motivo por el que, aunque tarde, decido hablar. El traslado del padre Renato Salazar se concretó en los primeros meses de 1979. El obispo lo destinó a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en una ciudad más grande y próspera que San Bartolomé. Allí vivían familias de comerciantes industriales, políticos locales, todos con una religiosidad fuerte, pero también con un interés permanente en mantener apariencias de orden y moralidad. Era el escenario perfecto para que un sacerdote carismático se convirtiera en figura central de la vida social. Yo fui designado como su acompañante en la transición. Recuerdo con claridad el viaje en un coche viejo de la diócesis. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras avanzábamos por carreteras sinuosas. Renato hablaba sin parar, celebrando la oportunidad de servir en un lugar con más recursos. Aquí podremos hacer grandes obras. Julián me dijo con su voz grave. Yo asentía en silencio, tragándome la rabia, sabiendo que lo que realmente había ocurrido era un encubrimiento. Al llegar la comunidad, nos recibió con entusiasmo. Las campanas repicaron los niños
Llevaban flores. Las señoras prepararon una comida de bienvenida. Todo parecía una fiesta. El padre Renato saludaba a cada uno con esa sonrisa suya segura y magnética. Yo observaba la escena con un nudo en el estómago pensando en los jóvenes de San Bartolomé que por fin habían quedado a salvo y en los de esta nueva parroquia que aún no sabían lo que les esperaba. Los primeros meses fueron un despliegue de carisma y poder. Renato reorganizó las misas, amplió el coro juvenil, inició obras de remodelación en la capilla. Los fieles estaban encantados y el obispo satisfecho por su elección. Nadie sospechaba nada. Yo, en cambio, llevaba conmigo la certeza de que aquel hombre no había cambiado, solo había encontrado un terreno más fértil para sus abusos. Las señales aparecieron pronto. Un muchacho del coro llamado Esteban comenzó a mostrarse retraído. Antes cantaba con entusiasmo, ahora evitaba las prácticas. Una tarde lo vi salir de la sacristía con los ojos enrojecidos. Le pregunté si estaba bien, y él bajó la mirada murmurando: «El padre solo quiere ayudarme a ser más obediente». Sus palabras me helaron, porque eran casi idénticas a las que yo había escuchado años atrás. Quise hacer algo, pero la voz de Renato siempre estaba allí, recordándome la obediencia. Y además, el obispo había sido claro. Su tarea es apoyar la transición. Yo entendí ese mandato como una orden de silencio. Así fue como empecé a convertirme en cómplice activo, no solo por callar, sino por sostener la fachada. Preparaba informes elogiosos sobre la labor pastoral de Renato, ocultaba las inquietudes que notaba en algunos jóvenes, justificaba sus ausencias largas con excusas que yo mismo inventaba. Había noches en que me encerraba en mi cuarto, golpeando la mesa con el puño, preguntándome qué clase de sacerdote era yo. Pero al día siguiente, la rutina volvía a envolverme: las misas, las catequesis, las visitas a enfermos. La gente nos saludaba en la calle con respeto, nos invitaba a sus casas. ¿Cómo romper ese espejismo? ¿Cómo decirles que el hombre al que veneraban era en realidad un lobo disfrazado de pastor? El contexto político tampoco ayudaba. A fines de los 70 y comienzos de los 80, la dictadura seguía controlando las instituciones. Denunciar a un sacerdote con influencias era ponerse en la mira. Había ejemplos de curas que defendían a campesinos y terminaban encarcelados o desaparecidos. Yo no tenía el valor de ser uno de ellos. Me refugiaba en la idea de que obedecer al obispo era lo correcto, aunque mi conciencia me gritara lo contrario. Un episodio marcó especialmente mi memoria. Fue en 1980 durante una confesión comunitaria en Cuaresma. Renato se dedicó a escuchar a los jóvenes en un cuarto aparte. Yo pasaba cerca y escuché un sollozo ahogado. Dudé, pero entré con la excusa de llevar agua.
Allí lo vi sentado demasiado cerca de un adolescente con la mano en su hombro susurrándole palabras que nada tenían que ver con penitencia. El muchacho se apartó bruscamente al verme, y Renato me lanzó una mirada fría de amenaza silenciosa. Esa noche apenas dormí. Quise hablar con el obispo, pero recordaba su respuesta de años atrás. La Iglesia debe cuidar su imagen. No quería volver a escuchar la misma orden de silencio. Empecé entonces a escribir en secreto en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Anotaba fechas, nombres, frases, todo lo que veía o escuchaba. No lo hacía por valentía, sino porque temía que un día mi memoria me traicionara. Ese cuaderno se convirtió en mi única forma de resistir, aunque en el fondo seguía siendo cómplice por no denunciar. Con el paso de los años, la reputación de Renato creció. Fue nombrado vicario general de la diócesis, celebraba misas multitudinarias, aparecía en periódicos como ejemplo de moral. Yo lo acompañaba en procesiones, lo ayudaba en ceremonias, lo defendía ante críticas. Cada aplauso de la multitud me sonaba como un latigazo en la espalda. Me repetía a mí mismo que no tenía opción, que era demasiado tarde para hablar, que Dios entendería mi silencio. Pero en las noches, cuando me miraba al espejo, veía a un hombre derrotado. Había jurado proteger a los débiles, y en cambio los había entregado con mi pasividad. Cada vez que un joven me esquivaba la mirada, cada vez que una madre me pedía consejo, porque su hijo estaba raro desde que servía en el coro, yo sentía que mi sotana pesaba como una cadena. Fue entonces cuando empecé a comprender que mi pecado no era solo el silencio, sino también la obediencia mal entendida. Había confundido la lealtad a la Iglesia con lealtad a Dios, y en nombre de esa confusión había permitido que el mal se enraizara más hondo. Esa realización me perseguía como un fantasma, y aunque aún no me atrevía a hablar, sabía que tarde o temprano la verdad reclamaría su lugar. Los años 80 llegaron como un vendaval de cambios para Brasil y también para mi vida. El régimen militar comenzaba a resquebrajarse, las calles se llenaban de voces que exigían apertura democrática, y la Iglesia se encontraba dividida entre quienes apoyaban a los movimientos populares y quienes preferían mantener silencio para conservar privilegios. En medio de ese torbellino, yo seguía junto al padre Renato Salazar, convertido ya en uno de los sacerdotes más influyentes de la diócesis. Cada ascenso suyo era para mí una puñalada silenciosa. En 1982 fue nombrado director de la Pastoral Juvenil, lo que le daba acceso directo a cientos de adolescentes en toda la región. Vi cómo organizaba encuentros, campamentos, retiros espirituales. Los jóvenes lo idolatraban porque sabía hablarles con un lenguaje cercano.
Mezclaba bromas con frases bíblicas, parecía comprender sus inquietudes. Yo, mientras tanto, cargaba con la certeza de lo que se escondía detrás de esa fachada. El cuaderno que guardaba bajo mi colchón se iba llenando de apuntes, nombres de muchachos que abandonaban misteriosamente el coro, frases que escuchaba a medias, gestos que pasaban inadvertidos para los demás, pero que a mí me recordaban aquel episodio en San Bartolomé. Escribir era mi única forma de no sentirme totalmente ahogado, aunque en realidad no cambiaba nada. Yo seguía participando en la maquinaria que protegía a Renato, firmando informes que lo alababan, preparando celebraciones donde era la figura central. A mediados de los 80, comencé a notar cambios en mi propia fe. Las oraciones que antes me daban paz se convirtieron en rutina vacía. Cuando elevaba la hostia en misa me preguntaba si mis manos no estaban manchadas por la complicidad. Intentaba convencerme de que Dios conocía mis intenciones, de que Él sabía que mi silencio era fruto del miedo y no de la maldad. Pero cada vez que veía a un joven llorar en secreto, cada vez que escuchaba un rumor en los pasillos del seminario, mi excusa se hacía más frágil. Recuerdo con nitidez una visita a un colegio católico en 1985. Renato había sido invitado a dar una charla a los estudiantes. Habló durante 1 hora sobre la pureza, la obediencia, el valor de la fe. Los aplausos retumbaron en el auditorio. Pero al salir, lo vi posar su mano en el hombro de un muchacho de 15 años con una familiaridad que me hizo estremecer. El chico sonrió incómodo y esa imagen se me quedó grabada. Aquella noche escribí en mi cuaderno: habla de pureza, pero siembra miedo en los inocentes. Y yo sigo callando. En 1988, Brasil recuperó la democracia. Muchos soñaban con un futuro más justo. En la Iglesia también surgieron voces que pedían transparencia, que denunciaban abusos del poder. Yo pensé que quizá esa sería mi oportunidad para hablar. Llevaba ya casi 10 años guardando silencio y el cuaderno azul estaba lleno de notas. Pero entonces recordaba la amenaza de Renato, aquella mirada helada, y me paralizaba. Además, su poder era más grande que nunca. El obispo lo consultaba. Para todo la gente lo trataba como a un santo. ¿Quién creería a un sacerdote gris tembloroso contra un hombre venerado en periódicos y radios? A principios de los 90, Renato fue nombrado vicario general. Yo lo acompañaba en visitas oficiales, firmaba actas a su lado, organizaba reuniones. Mi vida se había convertido en una contradicción permanente. De día era el colaborador fiel que todos elogiaban. De noche era el hombre que escribía en secreto, convencido de que estaba acumulando pruebas para un juicio que tal vez nunca llegaría. Esa doble existencia me consumía lentamente.
En 1993 ocurrió un hecho que me persiguió durante años. Una madre se acercó a mí después de misa con lágrimas en los ojos. Me dijo que su hijo, que servía como acólito, ya no quería volver a la parroquia. Dice que el padre Renato lo corrige de una manera rara, murmuró. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise decirle la verdad, abrazarla y confesarle que no era la única, que yo también sabía. Pero en cambio le puse la mano en el hombro y respondí: tal vez necesita un descanso. Déjelo alejarse un tiempo. Fue la mentira más cruel que jamás pronuncié, porque con ella no protegí al niño ni a su madre, sino al abusador. Esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. La década de los 90 avanzó y yo me fui marchitando por dentro. Mis sermones eran mecánicos, mis confesiones rutinarias. Los fieles seguían confiando en mí, pero yo me sentía un impostor. El cuaderno secreto ya era un archivo voluminoso con páginas amarillentas llenas de fechas y nombres. Lo guardaba como si fuera un tesoro maldito, temiendo que alguien lo descubriera. A veces pensaba en quemarlo para liberarme del peso. Otras veces soñaba con entregarlo a un periodista, a un juez, a alguien que pudiera hacer justicia. Pero nunca lo hice. La cobardía siempre fue más fuerte. En 1997, cuando Renato celebró sus 20 años de ministerio, la diócesis organizó una gran misa con obispos invitados y autoridades civiles. Yo estuve allí sentado en primera fila, sonriendo forzosamente mientras lo aclamaban. En mi interior gritaba: «No lo veneren, no saben lo que hace». Pero mis labios permanecían cerrados. Después de la ceremonia me miré al espejo en la sacristía y vi un rostro cansado con arrugas prematuras y ojeras profundas. Me pregunté quién era ese hombre y qué había hecho con el joven idealista que una vez soñó con servir a Dios. El final de los 90 trajo consigo un golpe inesperado. Un antiguo seminarista que había abandonado la vida religiosa años antes publicó un pequeño libro en el que insinuaba abusos de poder dentro de la iglesia local. No mencionaba nombres, pero yo supe de inmediato a quién se refería. El libro pasó desapercibido para la mayoría, pero a mí me sacudió como un terremoto. Comprendí que no estaba solo en mi sospecha, que otros habían visto y sufrido. Sin embargo, tampoco entonces tuve el valor de salir a la luz. Al comenzar el nuevo milenio, yo era un hombre quebrado. Cargaba con más de 20 años de complicidad. Mi fe estaba resquebrajada, mis noches llenas de insomnio. El padre Renato, en cambio, seguía ascendiendo, era consejero del obispo, invitado a conferencias, rostro respetado de la diócesis. Esa disparidad me consumía. Cada vez que abría el cuaderno y releía mis notas, me preguntaba hasta cuándo seguiría soportando. Sabía que la verdad no podía enterrarse para siempre, pero no encontraba la fuerza para liberarla.
Ese era mi destino en los 80 y 90, un sacerdote atrapado entre la obediencia y la conciencia, entre la lealtad a la institución y la traición a los inocentes. Cada día me hundía más en la certeza de que algún día tendría que hablar, pero cada día encontraba una excusa para callar. Y así el peso del silencio se fue convirtiendo en mi propia cruz. El nuevo siglo me encontró cansado con el cabello encanecido y la espalda encorvada por tantos años de trabajo parroquial y silencios acumulados. Había pasado más de 2 décadas, guardando un secreto que me quemaba por dentro, y cada vez que abría mi cuaderno escondido, me sentía más cerca de un abismo. El padre Renato Salazar, en cambio, parecía intocable. Sus homilías eran transmitidas por radio local. Lo invitaban a bendecir inauguraciones de escuelas y hasta políticos lo consultaban como consejero moral. Yo lo veía subir y subir mientras mi conciencia descendía a un pozo oscuro. En 2003 la prensa internacional comenzó a hablar de escándalos de abusos en la Iglesia de otros países. En Estados Unidos y en Irlanda salían testimonios, investigaciones, juicios. Yo leía esos artículos en secreto en la penumbra de mi cuarto y sentía que cada palabra era un espejo. Los periódicos hablaban de sacerdotes trasladados de parroquia en parroquia para evitar denuncias exactamente como yo había ayudado a hacer con Renato en 1979. Mi estómago se revolvía, mis manos temblaban sobre las páginas. Me preguntaba cuánto tiempo faltaría para que también en Brasil la verdad comenzara a salir. Ese mismo año, durante una reunión de clero, un joven sacerdote hizo una pregunta incómoda. ¿Qué haremos si aquí aparecen casos parecidos? El silencio fue inmediato pesado. El obispo desvió la conversación hacia otros temas, y yo sentí cómo me ardían las mejillas. Era como si alguien hubiera encendido una lámpara sobre mi rostro. Nadie me señaló, nadie me acusó, pero dentro de mí supe que mi tiempo de silencio se estaba agotando. En 2006 recibí la noticia de que Renato había sufrido un derrame cerebral leve. No era mortal, pero lo dejó con movilidad reducida, apoyado en un bastón. Cuando lo vi por primera vez, después de ese episodio, experimenté una mezcla de emociones que no supe procesar por un lado, alivio al verlo debilitado por otro, miedo al recordar que aún así mantenía intacta su red de apoyos y su arrogancia. Sus ojos seguían brillando con ese mismo destello de superioridad. Se inclinó hacia mí y me susurró: «Ni la enfermedad me detendrá, Julián. La gente me necesita». Yo asentí en silencio, pero en mi interior comprendí que el poder que parecía eterno empezaba a resquebrajarse. Ese fue el momento en que la promesa que había hecho tantas veces
a mi propio corazón, comenzó a tomar forma. Sabía que debía hablar aunque no supiera cómo. La primera persona en escuchar mi historia fue un joven sacerdote llamado Padre Marcos Duarte, conocido por sus posturas progresistas y por su cercanía con comunidades pobres. Una tarde, con el cuaderno bajo el brazo, toqué a la puerta de su oficina parroquial. Cuando pronuncié mi nombre y le dije que quería confesarle algo fuera del sacramento, me miró con extrañeza, pero me hizo pasar. Hablé durante horas. Le conté cómo había conocido a Renato, cómo había visto escenas que nunca debí callar, cómo el obispo había preferido trasladarlo en vez de confrontarlo, como yo mismo había sido instrumento de ese traslado. Le mostré mi cuaderno, las páginas llenas de fechas de notas escritas con letra nerviosa. Marcos me escuchaba sin interrumpir, con los ojos abiertos y las manos apretadas sobre la mesa. Cuando terminé, me miró en silencio y dijo: «Esto es gravísimo, padre Julián. No podemos dejarlo oculto». Sus palabras me asustaron más que tranquilizarme. Durante décadas había vivido convencido de que era imposible hablar, de que todo debía permanecer bajo llave. Pero escuchar a un sacerdote joven decir con tanta firmeza que la verdad debía salir me hizo comprender que el tiempo había cambiado. Ya no era 1979. Ya no era el hombre débil y obediente que había permitido que un abusador creciera protegido. Ahora tenía en mis manos la posibilidad de romper el círculo. Con la ayuda de Marcos, conocí al obispo auxiliar don Ernesto Faria, un hombre de mirada serena y palabras claras. Me recibió en su despacho sin lujos, apenas con un crucifijo de madera en la pared. Me escuchó más de una hora. Cuando terminé, no me dio sermones ni excusas. Se levantó, vino hacia mí y se arrodilló. «En nombre de la Iglesia que le falló, le pido perdón», dijo. Aquellas palabras me hicieron llorar como un niño. Era la primera vez en casi 30 años que alguien dentro de la Iglesia reconocía que lo que yo había visto no era imaginación ni exageración, sino una herida real. Durante semanas trabajamos juntos recopilando documentos. El cuaderno que yo había guardado en secreto se convirtió en pieza clave. Encontramos también cartas antiguas, informes olvidados, rumores que coincidían con mis anotaciones. Cada hallazgo era como abrir una caja cerrada durante demasiado tiempo. Yo sentía miedo, pero también un alivio extraño. Por fin mi silencio empezaba a convertirse en palabras. Sin embargo, el paso decisivo aún estaba por venir: a hablar ante la comunidad. El obispo auxiliar consideraba que mi testimonio debía hacerse público para que los fieles comprendieran la magnitud del problema. Yo dudaba, temblaba, pero sabía que no podía volver atrás.
La ocasión se presentó en 2007 en una reunión pastoral en el Centro Cultural de la ciudad, curiosamente instalado en el mismo edificio donde décadas atrás había funcionado un convento. Cuando tomé el micrófono y me presenté como el padre Julián Ferreira, vi las miradas de asombro, de incredulidad. Muchos creían que yo era un sacerdote apagado sin historia, y de pronto me descubrían como un testigo de sombras. Conté cómo en 1979 había acompañado a Renato en su traslado, cómo había visto actitudes indebidas, cómo había callado por miedo y por obediencia. Describí el sufrimiento de jóvenes que nunca se atrevieron a hablar, la complicidad de autoridades que prefirieron proteger la imagen de la Iglesia antes que a las víctimas. Mientras hablaba, sentía que mis manos sudaban y mi garganta se cerraba, pero cada palabra que salía era también un ladrillo que se caía de la muralla de silencio. Al terminar el salón, estaba en silencio absoluto. Se escuchaba apenas el crujir de una silla, alguna respiración contenida. Hasta que una mujer mayor se levantó y dijo en voz clara: «Le creo, padre, y lamento que nadie le haya creído antes». Ese gesto abrió la puerta a otras voces. Un hombre confesó que su hermano había abandonado el seminario tras sentirse acosado. Una señora dijo que durante años había escuchado rumores que nunca se atrevió a tomar en serio. Poco a poco la verdad empezó a tomar cuerpo. No todos reaccionaron así. Algunos salieron murmurando que todo era mentira, que se trataba de difamaciones contra un hombre santo. Otros me miraban con desconfianza como si yo fuera el traidor. Pero esa noche comprendí que ya no había retorno. La semilla estaba sembrada. En los días siguientes los periódicos locales publicaron la historia. Luego vinieron periodistas de la capital y mi nombre apareció en entrevistas y reportajes. Renato respondió con furia, negándolo todo, acusándome de querer destruir su reputación. Incluso presentó una denuncia por difamación. Pero lo que no esperaba era que otras voces empezaran a unirse, exseminaristas, mujeres de la comunidad, antiguos colaboradores. Cada testimonio reforzaba lo que yo había dicho como piezas de un rompecabezas macabro que al fin se mostraba completo. Yo vivía dividido entre el miedo y la liberación. Miedo, porque sabía que enfrentaba a un hombre poderoso, con amigos en la diócesis y en la política. Liberación, porque después de 30 años por fin había hablado. Cada noche abría mi cuaderno y lo acariciaba como si fuera un testigo fiel que me había acompañado en la oscuridad y ahora veía la luz. Así comenzó el proceso que cambiaría para siempre mi vida y la de la diócesis. No era el final, sino apenas el principio
de una lucha larga y dolorosa, pero por primera vez en décadas sentía que estaba en el camino correcto. El silencio había protegido al verdugo. Ahora las palabras empezaban a proteger a las víctimas. El testimonio público abrió una grieta profunda en la comunidad. Durante semanas, la ciudad vivió dividida. Algunos me paraban en la calle para darme las gracias. Otros me escupían al suelo al pasar. En las misas dominicales, los murmullos eran constantes. Había fieles que lloraban al escuchar mi relato y otros que se levantaban indignados, acusándome de traidor. La verdad, aunque dolorosa, se había instalado como un huésped incómodo al que nadie podía expulsar. Gracias al apoyo del padre Marcos y del obispo auxiliar, Ernesto se inició una investigación formal. Yo temblaba cada vez que recibía una citación. Sabía que debía repetir escenas que llevaba décadas intentando olvidar. El tribunal eclesiástico nos reunió en varias sesiones, escuchó mis declaraciones y cotejó mis apuntes con documentos antiguos. En los archivos parroquiales apareció una carta de 1978 donde ya se advertía sobre comportamientos inapropiados de Renato. La nota del obispo de entonces estaba en el margen problema resuelto internamente. Esa frase me perforó como un clavo. No era mi imaginación, lo habían sabido y habían elegido callar. Otros testigos comenzaron a salir de las sombras. Una exmonja llamada Carmen relató cómo en los años 80 había sido obligada a confesarse en condiciones humillantes. Un antiguo seminarista recordó tocamientos disfrazados de corrección. Una mujer de la comunidad confesó que Renato la seguía por las calles con pretextos de orientación espiritual. Cada relato coincidía con el mío como piezas de un mosaico que al fin revelaba la imagen completa. Renato, por su parte, se defendía con uñas y dientes. Afirmaba que todo era un complot, que nuestros recuerdos estaban distorsionados por el tiempo que no había pruebas físicas. Su abogado repetía una y otra vez que se trataba de rumores alimentados por resentimiento. Cada vez que lo escuchaba hablar, recordaba la sonrisa con que había manipulado a tantos y me hervía la sangre. Pero yo no era ya el joven tembloroso de 1979. Ahora respondía con firmeza, sosteniendo mi cuaderno como un estandarte. El juicio eclesiástico fue largo y agotador. Durante casi un año tuve que comparecer repetidamente, leer mis notas, soportar miradas de incredulidad, enfrentar preguntas incómodas. Cada sesión era una herida que se reabría, pero también un acto de liberación. Mis palabras ya no quedaban encerradas en mi habitación, ahora formaban parte de un proceso que nadie podía ignorar. El día de la sentencia, la sala estaba llena, sacerdotes, religiosas, fieles del pueblo, periodistas. El ambiente era denso, como si el aire mismo presintiera lo que estaba por venir. El tribunal
leyó solemnemente: Monseñor Renato Salazar es destituido de sus funciones y reducido al estado laical. En otras palabras, dejaba de ser sacerdote. No iría a prisión, pues los delitos habían prescrito, pero perdía el manto sagrado con el que se había protegido durante décadas. Cuando escuché esas palabras, una mezcla de alivio y frustración me invadió. Alivio porque por fin alguien reconocía lo que habíamos sufrido. Frustración porque nunca pagaría en carne propia el daño que causó. Sin embargo, comprendí que la justicia simbólica también tiene poder. Ese hombre que durante años fue venerado ahora era visto con ojos distintos. Semanas después, Renato abandonó la ciudad en silencio. Algunos decían que vivía enfermo en casa de un hermano, otros que había ingresado en un hospital del sur. Para mí ya no importaba. Había pasado 30 años en el exilio de mi propia conciencia por su culpa, y ahora él mismo se convertía en exiliado. Lo más importante fue lo que ocurrió después. Muchas mujeres comenzaron a contar sus propias historias. Algunas me abordaban llorando para decirme que mi valentía les había dado fuerza para denunciar. Recibí cartas de jóvenes de otras ciudades que reconocían en sus propios sacerdotes comportamientos sospechosos y gracias a mi relato se atrevieron a hablar. Una de esas cartas me conmovió especialmente. Gracias a usted me salvé a tiempo. Terminaba diciendo: guardé esa hoja junto al cuaderno que me había acompañado en la oscuridad. La diócesis no volvió a ser la misma. Las reuniones de clero ya no eran silenciosas. Ahora había discusiones abiertas sobre la necesidad de transparencia, de escuchar a las víctimas, de no repetir el error, de trasladar a un abusador en lugar de enfrentarlo. Yo observaba todo con un sentimiento extraño. Era consciente de que había contribuido al mal con mi silencio, pero también sabía que mi voz tardía había abierto una rendija de esperanza. A nivel personal, la liberación no fue inmediata. Durante meses seguí teniendo pesadillas. Veía a los muchachos que habían sufrido. Escuchaba los susurros de Renato. Sentía el peso de mi propia cobardía. Pero poco a poco comprendí que hablar había sido la única forma de redención posible. No recuperaría a los inocentes dañados ni a los años perdidos, pero al menos había roto el círculo de silencio. Hoy, ya en mi vejez, vivo en una pequeña casa de campo. Cultivo un huerto camino entre los árboles. Escucho los cantos de los pájaros al amanecer. A veces cierro los ojos y me imagino a esos jóvenes libres de la sombra que los persiguió. Me imagino a la comunidad aprendiendo a mirar con ojos más críticos a la Iglesia, esforzándose por no repetir sus errores. No perdono a Renato, ni a quienes lo protegieron, ni a mí mismo por haber callado tanto tiempo. Pero he aprendido a cargar con esa culpa como con una cruz que al fin me enseñó
a no confundir obediencia con complicidad. Mi historia no me pertenece solo a mí, pertenece a todos los que alguna vez fueron silenciados, a todos los que saben que la verdad, aunque duela, es siempre más poderosa que el silencio. Los años posteriores a la destitución de Renato fueron un aprendizaje lento y doloroso. La comunidad, herida por la revelación, tardó en cicatrizar. Hubo familias que abandonaron la parroquia, otras que se aferraron más a la fe como única forma de resistir. Yo mismo me encontré caminando por calles donde unos me saludaban con respeto y otros me evitaban como si llevara la peste. Esa dualidad se convirtió en mi rutina, mitad reconocimiento, mitad rechazo. Al principio me costaba soportarlo. Me preguntaba si había hecho lo correcto al hablar, si no habría sido mejor dejar que el tiempo sepultara los recuerdos. Pero entonces llegaban las cartas, las visitas inesperadas, los testimonios de personas que decían haber encontrado valor gracias a mi confesión. Una madre me dijo entre lágrimas: «Su historia me abrió los ojos, y ahora sé que debo escuchar a mis hijos de otra manera». Ese tipo de palabras eran la única medicina contra la duda. Con los años comprendí que la verdad nunca se acepta por completo ni por todos. Hay quienes prefieren aferrarse al mito de un hombre santo antes que reconocer que fue un abusador. Hay quienes eligen el silencio porque les resulta menos doloroso que enfrentar la realidad. Yo ya no intento convencerlos. Aprendí que la verdad no necesita ser aceptada para existir, basta con pronunciarla para que tenga vida propia. Mi salud empezó a deteriorarse lentamente. El cuerpo me recordaba que había pasado más de 70 años cargando peso, no solo físico, sino también moral. Los dolores de espalda se hicieron crónicos. El sueño se volvió irregular. Sin embargo, dentro de mí sentía una paz que nunca había experimentado en las décadas de silencio. Era como si al fin hubiera devuelto a la historia lo que le pertenecía. Sigo conservando mi cuaderno secreto. Las páginas están amarillentas con manchas de humedad, la tinta corrida en algunos lugares. A veces lo abro y leo mis anotaciones de los años 70 y 80. Me sorprende la letra temblorosa, las frases cortas, las fechas anotadas con obsesión. Cada página es un testimonio de mi cobardía y al mismo tiempo de mi necesidad de dejar constancia. He pensado en donarlo a un archivo histórico o a algún centro de memoria para que no se pierda. Pero todavía no he tomado la decisión. Es como si soltarlo significara desprenderme del último vínculo con la verdad que cargué en secreto durante tanto tiempo. He tenido conversaciones largas con el padre Marcos, aquel que me escuchó por primera vez y me empujó a hablar. Me dice que mi testimonio, aunque tardío, abrió puertas que hoy permiten a otros denunciar sin tanto miedo. Me recuerda que la Iglesia es más grande que sus verdugos
y que la fe no depende de quienes la corrompen. A veces lo escucho con atención, otras me cuesta creerle. Todavía me pregunto si Dios estuvo conmigo en los años en que callé, o si me había apartado de su mirada por haber sido cómplice. Hay noches en las que sueño con los muchachos que alguna vez vi salir de la sacristía con los ojos enrojecidos. En mis sueños me miran fijamente como preguntando por qué no hice nada. Yo despierto empapado en sudor con el corazón desbocado. Entonces me levanto, voy hasta la cocina, preparo café y me siento en silencio a mirar el amanecer. En esos momentos me digo que al menos ahora, aunque tarde, ya no callo. Que mi voz quebrada y cansada rompió al fin la muralla de silencio. La diócesis, después del escándalo, implementó cambios. Se crearon comités de protección a menores, se establecieron protocolos para escuchar denuncias, se realizaron talleres de prevención. No sé cuánto de eso es compromiso real y cuánto es solo imagen, pero al menos ya no se puede fingir que nada ocurre. Cuando escucho a sacerdotes jóvenes hablar con seriedad sobre estos temas, me invade una sensación agridulce alegría, porque las cosas parecen distintas. Tristeza porque para muchos, incluida mi propia conciencia, esos cambios llegaron demasiado tarde. De Renato nunca más supe con certeza. Algunos dicen que murió en silencio, enfermo y olvidado. Otros aseguran que vivió sus últimos días en una casa de retiro todavía defendiendo su inocencia. Para mí ya no importa. Lo esencial es que dejó de ser intocable, que el disfraz de santidad se rompió. Y aunque no pagó en la cárcel, al menos cargó con la vergüenza pública de haber sido desenmascarado. Hoy, en mis 70 y tantos años, me siento más hombre que sacerdote. Ya no celebro misas, ya no uso sotana, pero sigo rezando. Mis oraciones son distintas. No pido milagros ni intervenciones celestiales. Pido fuerzas para perdonarme a mí mismo. Pido serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Pido memoria para que lo ocurrido no se repita. A veces, sentado en el porche de mi casa en el campo, cierro los ojos y escucho el viento entre los árboles. Me imagino a esos niños y jóvenes corriendo libres lejos de las sombras que los marcaron. Me imagino a la iglesia aprendiendo a escuchar, a proteger, a elegir la verdad antes que la apariencia. Sé que es un sueño ingenuo, pero me aferro a él como quien se aferra a la última llama en medio de la oscuridad. No busco redención completa. Sé que mi silencio inicial fue cómplice y que nada borrará ese hecho. Pero al hablar, aunque haya sido tarde, siento que cumplí con algo esencial: impedir que la mentira siguiera reinando sin oposición.
Esa es la herencia que quiero dejar más allá de mi nombre o de mi pasado clerical. Que quede constancia de que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra una grieta por donde salir. Si alguien algún día lee estas palabras, quiero que sepa que no escribo para limpiar mi imagen ni para buscar compasión. Escribo porque comprendí que el silencio protege al verdugo y nunca a la víctima. Escribo porque deseo que nadie más repita mi error de confundir obediencia con sumisión ni fidelidad con complicidad. Escribo porque aunque mi voz tiemble, prefiero que resuene antes de que se apague. Y así, mientras el sol se oculta tras las montañas y las sombras cubren el campo, sé que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos los que alguna vez fueron silenciados. Pertenece a las futuras generaciones que merecen crecer libres de la sombra que yo ayudé por cobardía a encubrir. Pertenece al recuerdo de los que sufrieron para que nunca más alguien piense que trasladar al culpable es suficiente. Ese es mi último acto de confesión, no ante un sacerdote, no en un confesionario, sino ante la vida misma. Y aunque no haya absolución, hay verdad. Y la verdad, aunque tarde, es la única herencia que puedo dejar. En los últimos años he dedicado mucho tiempo a mirar atrás, como si mi vida fuera un río del que ahora puedo contemplar todas sus curvas y remolinos desde una colina. Cuando era joven, creía que el futuro era un horizonte interminable. Ahora en la vejez entiendo que el pasado es el que gobierna mis pensamientos, porque es allí donde habitan las decisiones que marcaron todo lo que vino después. A veces vuelvo mentalmente a mi infancia en Minas Gerais, a aquel río marrón y caudaloso, a los juegos con mis hermanos, a los rezos de mi madre frente a un altar improvisado. Éramos pobres, pero en la sencillez había cierta pureza. Yo pensaba que la iglesia era el lugar perfecto para conservar ese aire de inocencia que dentro de sus muros la maldad no podía entrar. ¡Qué equivocado estaba! Otras veces recuerdo mi entrada al seminario. El olor a madera encerada en los pasillos, las voces de los jóvenes entonando salmos en latín, la disciplina rígida que nos enseñaba a obedecer sin preguntar. Todo aquello me pareció natural entonces. Ahora comprendo que la obediencia sin conciencia es un arma peligrosa. Nos educaban para callar, para aceptar, para no desafiar a la autoridad. Esa formación fue la que me llevó años después a guardar silencio frente a Renato. Si pudiera hablar con aquel muchacho de 15 años que entró al seminario lleno de ilusiones, le diría: no confundas la voz de Dios con la voz de tus superiores. Dios no necesita cómplices, necesita hombres con valor. Pero los años no se pueden desandar, y yo no puedo cambiar lo que hice ni lo que omití. También pienso en las personas concretas que se cruzaron en mi camino. Esteban, aquel joven del coro que vi salir llorando de la sacristía.
La madre que me preguntó en los 90 por qué su hijo ya no quería servir como acólito. La mujer que me confesó haber sido seguida por Renato en las calles. Sus rostros me visitan de noche y cada uno me recuerda que no se trató de rumores abstractos, sino de vidas reales dañadas por mi silencio. El proceso eclesiástico contra Renato me mostró lo difícil que es para una institución reconocer sus fallas. No basta con destituir a un hombre. Hace falta transformar estructuras enteras. Y aunque se hicieron cambios en la diócesis, aún veo la tentación del silencio, la preferencia por evitar escándalos antes que afrontar la verdad. Ojalá las nuevas generaciones de sacerdotes y obispos comprendan que el precio del silencio siempre es más alto que el del escándalo. En lo personal, aprendí a distinguir entre fe e institución. Mi fe en Dios sigue viva, aunque cambió de forma. Ya no necesito templos llenos, ni ceremonias solemnes. Me basta con el amanecer en el campo, con el canto de un pájaro, con el murmullo del viento entre los árboles. Allí siento la presencia divina más claramente que en muchas catedrales. La institución, en cambio, me enseñó su rostro humano débil, corruptible, a veces cruel. No odio a la Iglesia, pero ya no la venero como antes. La veo con ojos críticos como un espacio donde conviven luz y sombra, bondad y maldad. He hablado con jóvenes seminaristas que me buscan para escuchar mi historia. Les cuento sin adornos lo que viví, mi silencio y mi complicidad. Les digo, no teman cuestionar. El verdadero amor a Dios no se demuestra obedeciendo ciegamente, sino protegiendo a los vulnerables. Si alguna vez ven algo injusto, hablen aunque tiemblen. Algunos me escuchan con atención, otros se incomodan porque todavía cuesta aceptar que un sacerdote pueda ser culpable. Pero yo sigo sembrando esa semilla confiando en que alguno de ellos la hará germinar en el momento oportuno. Mi relación con la comunidad también cambió. Hay quienes nunca me perdonarán por haber callado tanto tiempo y tienen razón. Otros me agradecen por haber hablado al fin. Yo acepto ambos sentimientos. No busco absolución pública. Lo único que espero es que mi historia sirva de advertencia, que quede como un recordatorio de lo que no debe repetirse. Con el paso de los años he ido perdiendo a muchos compañeros de mi generación. Algunos murieron convencidos de que la Iglesia era perfecta y que todo debía resolverse en secreto. Otros, como yo, aprendieron tarde que la verdad era más importante que la reputación. A veces me siento solo como un sobreviviente de otra época. Pero entonces tomo mi cuaderno, lo abro en cualquier página y me recuerdo que no estoy solo allí. Están las voces de quienes sufrieron. Allí está la memoria de lo que ocurrió. He pensado mucho en qué hacer con ese cuaderno. Tal vez debería entregarlo a un archivo, tal vez debería publicarlo, tal vez debería dejarlo en manos de un periodista.
Aún no lo decido. Lo que sí sé es que no quiero que se pierda conmigo. Sería injusto que todo ese registro volviera a la oscuridad. Algún día alguien lo leerá y comprenderá que el silencio también escribe historias y que romperlo es un acto de justicia. En mis últimos años he encontrado cierta reconciliación conmigo mismo, no porque me haya perdonado del todo, sino porque entendí que el perdón no siempre es un acto único y definitivo, a veces es un camino que se recorre cada día. Cada mañana que despierto y sigo hablando de lo que ocurrió, me acerco un poco más a ese perdón. Cada vez que alguien me dice que mi historia lo animó a denunciar, siento que mi error inicial no fue en vano. Sé que mi tiempo en este mundo se acorta. No temo a la muerte, temo más al olvido. Por eso sigo contando, sigo escribiendo, sigo confesando, porque mientras la verdad circule aunque sea en susurros, los abusos no podrán esconderse tan fácilmente como antes. Y porque mientras alguien recuerde mi historia, tal vez otro sacerdote en algún lugar se atreva a actuar distinto cuando llegue la hora de elegir entre silencio y palabra. Así, en las tardes tranquilas, cuando el sol se esconde detrás de las montañas y la sombra se alarga sobre mi huerto, me siento en una mecedora y cierro los ojos. Escucho en mi memoria las campanas de San Bartolomé, el murmullo de los seminaristas, las voces de quienes confiaron en mí. Y entonces, con un suspiro, acepto que esta fue mi vida, una mezcla de vocación cobardía y redención tardía. No hay conclusión grandilocuente, solo un hombre anciano que habla porque ya no quiere callar. Un ex sacerdote que un día ayudó a trasladar a un abusador creyendo que protegía a la Iglesia y que hoy entiende que ese acto fue encubrir el mal. Un hombre que perdió la paz durante 30 años por obedecer a ciegas y que al final encontró alivio solo cuando se atrevió a decir la verdad. Eso es todo lo que me queda y es suficiente.